Vamos a hablar de las hernias inguinales indirectas. Más o menos, bueno, se les ha hecho a grosso modo una visión de lo que es la anatomía de la región inguinal, ¿verdad? Tiene para más o menos saberla mejor, para delinear los conceptos, tienen que darle una leída, ¿ok? Si es que no tienen una idea clara de la anatomía de esta zona, ¿no? Porque no es una zona que sea fácil de estudiar si es que no le dan una repasada antes. Entonces, vamos a tener aquí varios tipos de hernias y una de las primeras que vamos a tocar es la hernia inguinal indirecta. ¿Ok? Recuerden el conducto inguinal, ¿no es cierto? Tenía 4 paredes: superior, inferior, anterior y posterior. ¿Ok? Y tenía 2 orificios, ¿verdad? Un orificio externo, por donde sale el contenido, que es el cordón espermático, ¿no? Llevando el conducto deferente, la arteria, la vena espermática hasta la bolsa escrotal, o el ligamento redondo en el caso de la mujer. ¿Ok? Entonces, además de este orificio externo, tiene un orificio interno. ¿Ok? 4 paredes, un orificio externo y un orificio interno o profundo. Este orificio profundo o interno va a ser por donde van a salir las hernias inguinales indirectas. ¿Ok? Entonces, de la hernia inguinal indirecta deben recordar que sale a través del anillo inguinal profundo. ¿Ok? A través de este anillo inguinal profundo va a salir el contenido el saco de la hernia, el saco herniario, y es frecuente en el hombre joven. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el saco normalmente es congénito, o sea, nace con la persona. ¿Qué es lo que pasa? En el varón, los testículos, cuando está en el vientre materno el feto, se encuentran en la pared abdominal posterior, en la región lumbar, ¿no es cierto? Conforme va desarrollando el feto, estos testículos van descendiendo, van bajando, atraviesan el orificio inguinal profundo, atraviesan el canal inguinal o el conducto inguinal y descienden hasta la bolsa escrotal. Y descienden a través de un camino. ¿Ok? Este camino es un conducto que une el peritoneo con la túnica vaginal del escroto. A ese conducto se le llama el conducto peritoneo vaginal. ¿Ok? Este conducto peritoneo vaginal normalmente se debe cerrar conforme va creciendo la persona, conforme va desarrollándose. Si es que este conducto permanece, a través de ese conducto van a salir las hernias, pues. Por eso se le llama, o se dice, que tiene un saco congénito, que siempre estuvo ahí. Es frecuente en el hombre joven o en el niño. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de hernias? Se tiene que cerrar este conducto peritoneo vaginal a la salida del orificio inguinal profundo. O sea, se liga. El tratamiento es la ligadura alta del saco. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa deben recordar de la hernia inguinal directa? Es más frecuente en el hombre joven o en el niño. Va a presentar un saco congénito. Este saco congénito se forma por el conducto peritoneo vaginal. ¿Ok? Sale este saco a través del anillo inguinal profundo y su tratamiento es la ligadura nada más. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el límite entre el orificio inguinal profundo y la pared posterior? Esta rayita azul con esta rayita roja. Esos son los vasos epigástricos. O sea, los vasos epigástricos dividen la pared posterior del anillo inguinal profundo. Por ende, esos vasos epigástricos nos sirven para diferenciar todo lo que esté por fuera, toda hernia que salga por fuera de los vasos epigástricos van a ser hernias inguinales indirectas, y todo lo que esté por dentro de los vasos epigástricos van a ser hernias inguinales directas. Ok, así como tenemos la hernia inguinal indirecta, ¿no?, con su saco, vamos a tener las hernias inguinales indirectas que pueden llegar a ser gigantes. ¿Ok?
grandes. Cuando el anillo inguinal profundo, es muy amplio y el conducto peritoneo vaginal permanece abierto, vamos a tener una hernia inguino-escrotal, porque va a llegar hasta el testículo, ¿ok? Debido a la persistencia del conducto peritoneo vaginal, como les decía. Si este conducto permanece abierto, en el caso de la mujer, puede llegar el contenido del interior del abdomen hasta la vulva. En este caso se va a llamar una hernia inguino-vulvar. Muy bien. Hemos hablado de la hernia inguinal indirecta, ¿no es cierto? Tenemos la hernia inguinal directa ahora. La hernia inguinal directa va a ser aquella que se va a presentar o que va a tener su anillo, ¿no? El anillo herniario, en la pared posterior del conducto inguinal, en el triángulo de Hasselbalch, en la zona débil de la pared posterior, ¿ok? Se dice que esta hernia, a diferencia de la indirecta, esta es adquirida. La indirecta es congénita, la directa se adquiere. ¿Por qué? Por mucha presión dentro del abdomen, por tos crónica, por realizar esfuerzo físico, etc. Cualquier actividad que aumente la presión dentro del abdomen puede hacer aparecer la hernia inguinal directa. ¿Ok? La diferencia está en que esta hernia normalmente se presenta en personas de edad promedio, o sea, de 40 para adelante. Es muy difícil presentarse que se presenten este tipo de hernias en personas jóvenes. ¿Ok? Salen a través de la fascia transversalis del triángulo de Hasselbalch, ¿no? En la pared posterior. ¿Y cuál es, digamos, cómo se va a identificar si es una hernia inguinal directa o indirecta? En el caso de que uno esté operando y vea toda la anatomía deformada por estos vasos, los vasos epigástricos. Toda hernia que salga por fuera de los vasos epigástricos, acuérdense, se le llama hernia inguinal indirecta. Todo lo que esté por dentro de los vasos epigástricos se le va a llamar hernia inguinal directa. ¿Ok? Directa. Entonces, ¿qué cosa van a recordar de la hernia inguinal directa? Es más frecuente en hombres de edad avanzada, es rara antes de los 40 años, tiene una evolución lenta. La protrusión del contenido del abdomen se va a dar por la pared posterior del canal inguinal, por el triángulo de Hasselbalch. Y es una debilidad adquirida, ¿ok? No es congénita, ojo. Este es el saco, ¿no es cierto? Muy bien. La pregunta 21 dice, ¿cuál es la arteria que permite diferenciar una hernia inguinal directa de una hernia inguinal indirecta? La femoral, la epigástrica inferior, la folicular, la deferente o la arteria del epididimo. ¿Cuál dijimos? La epigástrica, ¿no es cierto? Epigástrica inferior. Hay una epigástrica superior, ojo, que es rama de la mamaria interna. ¿Ok? La epigástrica inferior. Todo lo que esté por fuera de la epigástrica inferior es hernia inguinal indirecta. Lo que esté por dentro es una hernia inguinal directa. Ojo con ese dato. Bueno, está signo de interrogación, ¿no? Pero la B es la respuesta acá. Muy bien, la siguiente pregunta dice, la hernia inguinal directa es aquella que emerge por el triángulo de Calot, el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial, el anillo crural o el triángulo de Hasselbalch. ¿Por dónde emerge la hernia inguinal directa? Por el triángulo de Hasselbalch, ¿no es cierto? Si la pregunta es más gruesa, les pondrían por la pared posterior del conducto inguinal. Ahí está el triángulo de Hasselbalch, en la zona central. A través del anillo crural salen las hernias crurales, pues, ¿no es cierto? A través del anillo inguinal profundo salen las hernias inguinales indirectas, ¿ok? Indirectas. Muy bien. La 23, la siguiente, dice, la hernia inguinal indirecta ocurre por debilidad de la pared posterior,
persistencia del conducto peritoneo vaginal, inserción anormalmente alta del tendón conjunto, esfuerzos a repetición o estreñimiento. ¿Por qué se produce? Por la persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no es cierto? Incluso tiene un nombre ese conducto peritoneo vaginal, se llama el conducto peritoneo vaginal de Cloquet, ¿ya? De Cloquet. Ahora, las otras alternativas: debilidad de la pared posterior, inserción anormalmente alta del tendón conjunto, esfuerzos repetidos, estreñimiento, son factores de riesgo para una hernia inguinal directa, ¿va? Para lo opuesto, ¿no es cierto? Todas. Debilidad de la pared posterior, obviamente. Inserción anormalmente alta del tendón conjunto, también. ¿Por qué? Porque el hecho de insertarse más arriba el tendón conjunto hace que la pared posterior del conducto inguinal sea más amplia, por ende, sea más débil. ¿Ok? Esfuerzos repetidos es una característica de esta hernia inguinal directa, y el estreñimiento también, ¿no es cierto? Porque la hernia inguinal directa, no esta, no la indirecta, la directa es adquirida. ¿Ok? Acuérdense, es adquirida. Muy bien, acá la respuesta es persistencia del conducto peritoneo vaginal. Ok, la pregunta 24 dice: ¿cuál es la causa de la hernia inguinal indirecta en el niño? Presión intraabdominal alta, persistencia del conducto peritoneo vaginal, anillo inguinal externo dilatado, debilidad de la pared abdominal, bipedestación temprana. ¿Cuál dijimos? La B, ¿no es cierto? Persistencia del conducto peritoneo vaginal. Todas estas preguntas hasta ahora de las hernias han entrado en exámenes, ¿ok? Han entrado en exámenes. Entonces, hay conceptos que ustedes tienen que grabar, ¿ok? Hay algunos conceptos que tienen que saber. Aquí es la B, ¿no es cierto? No es interrogación, la B. La 25 dice: con respecto a las hernias inguinales, señale la afirmación falsa. Son más frecuentes que las hernias crurales. La hernia inguinal directa adquirida suele asociarse a criptorquidia. La hernia inguinal indirecta sigue el recorrido del cordón espermático por el conducto inguinal. Las hernias inguinoescrotales son de tipo indirecto. El tratamiento definitivo de una hernia inguinal es siempre quirúrgico. Ok. ¿Cuál es lo falso?, les preguntan. ¿Cuál no es? La B. La hernia inguinal directa adquirida suele asociarse a criptorquidia. Sí, ¿verdad? Esa es la falsa. ¿Por qué? Porque la hernia que se asocia a criptorquidia es la indirecta, ¿ok? La del joven, la del niño, la congénita, la que tiene saco congénito, la que se produce por persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿ok? Entonces la hernia inguinal directa es la que se asocia a criptorquidia. Muy bien. La 26 dice: ¿cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático con el músculo cremaster? ¿Qué cosa es el cordón espermático? ¿No es cierto? El cordón espermático no es otra cosa que el contenido del conducto inguinal, ¿ok? Que está formado por el conducto eferente, está formado por los vasos espermáticos, está formado por algunos nervios que van a estar por ahí, una rama del génito crural, del abdomen genital mayor, una pequeña parte de una ramita chiquita del abdomen genital menor, y el músculo cremaster. El músculo cremaster es un músculo que tiene dos fascículos. Uno sale del oblicuo menor y otro de la sínfisis púbica, ¿ok? Y va a abrazar o va a forrar, si quieren, a todo el cordón espermático, y va a descender con él hasta abrazar a lo que son los testículos. ¿Ok? Hay un reflejo incluso, ¿no es cierto? En semiología lo han visto, el reflejo cremastérico. ¿Para qué sirve el músculo cremaster? Indirectamente le sirve para mantener una temperatura 1 grado o grado y medio por debajo de la temperatura corporal a los testículos. ¿Ok? Un aumento de la temperatura por más de 2 o 3 grados constantes sobre los testículos, lo que puede producir es que se destruyan las células germinales, y si hay una criptorquidia con un aumento de la temperatura por varios años,
esto puede predisponer a la presencia de cáncer más adelante. Entonces, el cremaster lo que hace es mantiene indirectamente la temperatura de los testículos un grado más o menos por debajo del resto del cuerpo. ¿Cómo? Cuando existe mucha temperatura, mucho calor, normalmente el cremaster tiende a relajarse. Y cuando existe frío, el cremaster se contrae. ¿Okay? A eso le llaman, esa es la función del cremaster, ¿no? Y el reflejo cremastérico es cuando ustedes producen la sensibilidad de la zona cerca a la región púbica, normalmente el músculo se va a contraer, ¿no? Eso se llama el reflejo cremasteriano. Entonces es un músculo, el músculo cremaster, que viaja con el cordón espermático y llega hasta el testículo. Entonces, ¿cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático con el músculo cremaster? Les preguntan, ¿no? La hernia femoral, la hernia inguinal directa, la hernia de Spiegel, la hernia intersticial o la hernia inguinal indirecta. ¿Cuál es? La hernia inguinal indirecta, ¿no es cierto? La indirecta. Muy bien. Como se dan cuenta, la mayoría de las preguntas hablan de la diferencia entre una hernia inguinal directa y una indirecta, ¿ok? Detalles anatómicos en ninguna de ellas, ¿verdad? Hay conceptos gruesos, grandes, que ustedes deben memorizar, deben de retenerlos, ¿ok? No pierdan el tiempo estudiando mucho detalle anatómico, mucha letra menuda de algunos libros de anatomía, variantes anatómicas, que eso no preguntan. Muy bien, hay otras hernias que son las hernias de la pared posterior, ¿no? O de la región lumbar. ¿Cuáles son estas hernias? La hernia de Greenfield o la hernia y la hernia de Petit, ¿ok? La hernia de Greenfield le llaman la hernia dorsal o dorsolumbar y la hernia de Petit le llaman la hernia lumbar. ¿Dónde se producen? Se producen a través del triángulo de Petit o a través del cuadrilátero de Greenfield. El triángulo de Petit está formado por un triángulo de base inferior que está formado por la cresta ilíaca hacia abajo, el músculo oblicuo mayor o el borde posterior, si quieren, del oblicuo mayor hacia adelante y hacia atrás el borde anterior del músculo dorsal ancho. O sea, dorsal ancho, oblicuo mayor y cresta ilíaca. Ahí se forma el triángulo de Petit. La hernia de Greenfield sale por un cuadrilátero, que es el cuadrilátero de Greenfield, ¿okay? Que está formado por la 12ª costilla, por el músculo dorsal ancho hacia la parte inferior, el músculo oblicuo mayor, que está hacia la parte más interna, y los músculos paravertebrales hacia la parte de la línea media. Por ahí va a salir la hernia de Greenfield. ¿Qué les pueden preguntar a ustedes sobre esto? Difícil que les pregunten los límites, pero sí les pueden preguntar cuáles son las hernias de la pared posterior. ¿Ok? ¿Cuáles son? Son estas dos. La hernia de Petit o la hernia lumbar y la hernia de Greenfield o la dorsal o dorso lumbar de algunos autores. ¿Ok? Estas dos hernias son las que están hacia atrás. Muy bien. A propósito de eso, ¿no es cierto? La pregunta 27 dice, ¿cuál de estos tipos de hernia no aparece en la pared abdominal anterior? La hernia umbilical, la hernia de Spiegel, la hernia incisional, la hernia de Petit o la hernia epigástrica. ¿Cuál era? La hernia de Petit, ¿no es cierto? Muy bien. La otra era la hernia de Greenfield. Muy bien. La hernia umbilical no hay mucho que hacer ahí, mucho que describir. La hernia de Spiegel, ¿no? La hernia de Spiegel sale por la línea semilunar, ¿ok? Acuérdense, la línea semilunar es por donde van a protruir las hernias de Spiegel. La hernia incisional no es otra cosa que las eventraciones, ¿ok? Son hernias que se asientan en una incisión previa, en una incisión quirúrgica previa. A eso se llama eventración. El anillo herniario en una eventración, entonces está en una incisión previa, ¿ok? De la hernia epigástrica, ¿qué debían recordar? Que su principal síntoma es el dolor, ¿no es cierto? Es el dolor.
Muy bien, la hernia de Petit, acá es la respuesta. Ok, vamos a hablar algo de la hernia de Spiegel, ¿no? La hernia de Spiegel se va a presentar, es una hernia de presentación rara en comparación con la hernia inguinal o la hernia umbilical, que son las más frecuentes. Es una hernia de presentación rara, ¿no? Se va a producir o se va a presentar en la línea semilunar. La línea semilunar es esta que estamos mostrando acá, que está formada por la unión de los músculos de los músculos anchos del abdomen y el borde externo de la fascia o de la vaina de los músculos anchos. De los músculos rectos anteriores del abdomen. Hay un límite en el cual los músculos rectos van a tener una disposición, digamos, distinta. Okay. Casi en los 2/3 superiores, los músculos anchos pasan la mitad de la saponeurosis por delante y la otra mitad por detrás de estos músculos para envolverlo, ¿no es cierto? Y llegar a la línea media. A eso se le llama el estuche de los rectos. Pero en la parte inferior, ¿no? Algo más por debajo del ombligo, todos los músculos anchos pasan hacia adelante, creando una zona débil en esta zona que se llama la arcada de Douglas. ¿Okay? En esa zona es donde mayormente van a presentarse las hernias de Spiegel. ¿Okay? Y más o menos está a unos 6 centímetros de la cicatriz umbilical. ¿Okay? En esa zona van a presentarse el 90% de las hernias de Spiegel. Es rarísimo encontrar por encima del ombligo y en las zonas más inferiores, ¿no? Mayormente se encuentra ahí. Muy bien. Entonces, la pregunta 28 dice, referente a la hernia de Spiegel, es una hernia mixta en pantalón, es una hernia que atraviesa el anillo inguinal, es una hernia deslizada cuyo contenido es el colon, se produce en el borde lateral de la vaina de los rectos, su presentación por lo general es supraumbilical. ¿Qué dijimos? ¿No? ¿Cuál es la respuesta ahí? La D, ¿no es cierto? Se produce en el borde lateral de la vaina de los rectos. Muy bien. ¿Qué cosa es una hernia mixta en pantalón? ¿No? La hernia mixta en pantalón es una hernia inguinal que tiene dos componentes, un componente indirecto y un componente directo. ¿Ok? O sea, es una hernia compuesta que tiene dos sacos, uno indirecto y uno indirecto. Por eso se le llama en pantalón. ¿Ok? Porque tiene dos sacos. ¿Ok? Una hernia que atraviesa el anillo inguinal profundo. ¿Qué cosa será? ¿Una hernia inguinal? ¿Directa o indirecta? Indirecta, ¿no es cierto? Indirecta. La hernia deslizada es aquella hernia cuya pared posterior del saco, o sea, cuyo saco está formado por una víscera. ¿Ok? No se olviden de eso. Esa es una hernia deslizada. Ok, acá la respuesta es la D, ¿no es cierto? La hernia de Spiegel se produce en el borde lateral de la vaina de los rectos, o lo que es lo mismo, en la línea semilunar. Ok, hay otras hernias que son un poco más raras, ¿no? Que vamos a mencionarlas ahora. Por ejemplo, la hernia de Littré. La hernia de Littré es una hernia en la cual en el saco nosotros vamos a encontrar una anormalidad congénita intestinal que se llama divertículo de Meckel. ¿Ok? El divertículo de Meckel es una anomalía congénita que se presenta por la persistencia de un conducto que se llama conducto ónfalo-mesentérico. Este conducto ónfalo-mesentérico es el conducto a través del cual viajaban las dos venas y la arteria umbilical hacia el mesenterio, ¿no? Y que normalmente con el desarrollo fetal se oblitera, se cierra y se atrofia. En algunos casos, la persistencia parcial de este conducto presenta o produce el divertículo de Meckel. ¿Ok? Como ven acá, este es un asa delgada y el divertículo de Meckel está acá. ¿Ok? ¿Qué características tiene el divertículo de Meckel? Es un divertículo verdadero, a diferencia de los divertículos del colon, ¿se acuerdan? El divertículo de Meckel va a tener
serosa, va a tener muscular, mucosa y submucosa, a diferencia de los divertículos falsos. Por eso se le llama divertículo verdadero. Los otros divertículos se encontraban en el borde mesentérico, ¿verdad? El divertículo de Meckel, como está acá en la figura, se va a formar en el borde antimesentérico. ¿Qué característica tiene este divertículo? Que va a tener tejido heterotrópico, normalmente gástrico, más que pancreático, gástrico. Al tener tejido gástrico va a producir ácido. Este ácido va a producir irritación de esta zona, con sangrado, con úlcera, con perforación inclusive. ¿Ok? Por ejemplo, se habla o se dice que un niño que presente hemorragia digestiva baja, lo primero que hay que sospechar es que no exista o no tenga un divertículo de Meckel, ¿ok? Por esa misma razón, ¿no? Por el tejido heterotrópico. ¿Cómo se hace el diagnóstico del divertículo de Meckel? Normalmente es un hallazgo operatorio, ¿ok? En los casos de sospecha se tiene que hacer una gamografía con glóbulos rojos marcados. Estos glóbulos rojos van a llegar y se van a condensar en lo que es el divertículo, y así se va a poder diferenciar, digamos, del resto de los intestinos, y se hace el diagnóstico de divertículo de Meckel, ¿no? Cuando se inflama este divertículo, sea por sangrado, por una úlcera o por una irritación debido a secreción de ácido clorhídrico que puede haber, va a producir una enfermedad que se llama diverticulitis de Meckel, que es un diagnóstico diferencial de la apendicitis, ¿no? Muchos entran a operar una probable apendicitis, encuentran el apéndice normal y por ende están obligados a ver parte del intestino delgado, por lo menos hasta los 80 o 100 centímetros de la válvula ileocecal, para encontrar el divertículo de Meckel. Entonces, cuando el contenido de una hernia, sea hernia inguinal directa, hernia inguinal indirecta, o sea hernia crural, es el divertículo de Meckel, se llama hernia de Littré. ¿Ok? En resumen, de la parte de las hernias tienen que saber eso. ¿Ok? Muy bien. Más raras son algunas hernias. Por ejemplo, la hernia de Richter. La hernia de Richter se basa en que al saco herniario va a penetrar solamente el borde antimesentérico del asa intestinal, ¿no? Acá tienen el asa intestinal. Hagan de cuenta que acá está la hernia y lo que ha penetrado solamente es el borde antimesentérico. Estos pacientes van a tener dolor, van a tener una masa en la hernia no reductible, pero no van a tener lo que usualmente tienen otros pacientes, que es la obstrucción intestinal, cuando se mete todo el asa intestinal. Al meterse solamente el borde, puede el paciente tener un tránsito intestinal más o menos adecuado, puede defecar, seguir eliminando gases, y eso puede hacer alterar el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, la hernia de Richter, no se olviden, es la estrangulación del borde antimesentérico del asa intestinal. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Hay una hernia que es la hernia de Amjad. Es mucho más rara, pero se da en pacientes que tienen hernias deslizadas, y cuando lamentablemente en esta hernia deslizada está el apéndice cecal y este apéndice cecal se inflama, hablamos de una hernia de Amjad. ¿Ok? Rarísima, pero podrían por ahí preguntarles, ¿no? La inflamación del apéndice debido a la presencia de este en una hernia se llama hernia de Amjad. ¿Qué más? Hay otra hernia que es la hernia en W o de Mild. Esta hernia se caracteriza ¿por qué? Porque cuando uno entra y abre el saco, va a encontrar las asas intestinales normales. ¿Y cuál es el peligro? Uno puede aperturar el saco y reducirlo pensando que solamente es una hernia encarcelada, que no tiene estrangulación. ¿Qué pasa? Es como una W, ¿no es cierto? Viene el asa intestinal acá, sale al saco, al contenido del saco, se vuelve a meter y ahí es donde se estrangula, ¿no? Y puede producirse necrosis incluso. Vuelve a penetrar al saco y vuelve a salir de él,
y esta, la parte visible, digamos, de la hernia, cuando uno opera, va a encontrar asas intestinales normales. Si no se percata o no explora uno bien, puede introducir un asa necrótica dentro del abdomen. ¿Ok? A eso se llama la hernia en W, que es rara también. ¿Ok? Entonces, no se olviden, la hernia de Litre es la que tiene el divertículo de Meckel. La hernia de Richard, la que tiene el borde antimesentérico pellizcado. La hernia en W es más rara, se las pongo por si podría venir. Y la de Amjad es mucho más rara, por ahí podría venir, no creo. Pero lo que queremos que ustedes recuerden es las dos primeras, ¿no? La hernia de Litre y la hernia de Richard. Ok, esta fue una pregunta de residentado. Dice, el contenido de una hernia de Litre es el divertículo de Meckel, la vejiga, el ilion terminal, el colon sigmoides o el apéndice secal. Habíamos dicho que era el divertículo de Meckel, ¿no es cierto? El divertículo de Meckel. Muy bien. La otra dice, la hernia de Richard consiste en una hernia que contiene el apéndice secal, que contiene el divertículo de Meckel, incarcerada de solo una porción de la circunferencia ilial, pellizcamiento lateral, incarcerada del ciego o deslizada con el sigmoides. ¿Cuál dijimos? La C, ¿no es cierto? Incarcerada de solo una porción de la circunferencia ilial o de una porción del intestino, ¿ok? Del borde antimesentérico, nada más de eso. El resto se mantiene indemne. La C es la respuesta. La siguiente pregunta dice, la hernia de Petit y Greenfield se presentan a nivel de la pared abdominal posterior, la zona infraumbilical, la región inguinocrural, la zona sacrociática o los orificios sacrociáticos. ¿Dónde dijimos? En la pared abdominal posterior, ¿no es cierto? La A. Muy bien.